Bienvenidas de nuevo, bienvenidos, muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Satya Vargas para que nos dé los antecedentes del índice de capacidad en el proyecto Saberes. Gracias. Bueno, entonces voy a dar pues unos antecedentes muy cortos de este, de este trabajo que se ha hecho sobre el índice de capacidad adaptativa. Y bueno, básicamente comentar que este proyecto de saberes tiene pues algunos socios, quizá algunos ya tengan más conocimiento de esto, pero apoyan en este trabajo del proyecto Saberes, BID, la USN, ICA, IASA, Gaia, el grupo GITEC, también los compañeros del FIRA, perdón, no se incluyó acá, pero también hay un Work Package en el que apoya FIRA. Y bueno, básicamente el objetivo de Saberes es este, ¿no? Mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio climático de los pequeños productores. En sus tres componentes, el componente 2, que tiene como base esta realización de prácticas de adaptación basada en ecosistemas, pues es donde quizás se cristaliza esta idea de cómo hacer la adaptación, ¿no? Y bueno, de acuerdo con el IPCC, pues la vulnerabilidad tiene esos tres elementos que ya todos conocemos y entendemos que la forma en la que pudiera tenerse una mayor incidencia, pues es en la parte de capacidad adaptativa, ya que como lo dice ahí esa definición, pues es la capacidad que se tiene para ajustarse al cambio climático, ¿no? Y en específico para el caso del proyecto Saberes, más bien entendemos esta capacidad adaptativa como esas posibilidades de potenciar la capacidad de los pequeños productores para hacer frente a estos efectos adversos del cambio climático, ¿no? Ya sea en lo individual, a nivel de parcela, o bien en una escala más grande como sería el paisaje, ¿no? Y entendemos que cuando hay una mayor capacidad de adaptación, pues los pequeños productores se pueden adaptar más fácilmente a estas circunstancias del cambio climático, ¿no? Aunque el proyecto Saberes tiene un enfoque que está pues centrado en cierto sentido en sistemas productivos, algunos de los cuales se señalan ahí, en realidad es un proyecto que está centrado en personas y en el caso particular para los pequeños productores. Y bueno, la propia definición de la adaptación basada en ecosistema, pues también hace esta consideración, ¿no? Eh, eh, Parte del hecho de que se utilicen, se usen los ecosistemas para que las personas puedan adaptarse al cambio climático. Entonces, este índice está enfocado en los productores. Y bueno, ahí dejo esta primera partecita para darle paso a la doctora Patricia Ruiz. Gracias, Satya. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles a todos por su presencia en esta reunión, en donde voy a explicar brevemente los puntos más importantes sobre la metodología que se siguió para el diseño y ajuste de estos indicadores que nos permitan medir o construir el índice de capacidad adaptativa de pequeños productores. En contexto, entrando en contexto, como ya lo mencionó Satya, el proyecto Saberes pues busca fortalecer las capacidades de los pequeños productores para adaptar sistemas de producción al cambio climático. En consecuencia, el paquete de trabajo 1 de Saberes realizó una consultoría que tuvo como objetivo fundamental diseñar un índice e indicadores que nos permitieran monitorear y evaluar los cambios en la capacidad adaptativa de pequeños productores en 4 sectores de interés, que fue el sector agrícola, el ganadero, el forestal y ecoturismo. En esta consultoría nosotros definimos a la capacidad adaptativa como la habilidad potencial que tienen los pequeños productores inmersos en el proyecto Saberes para poder enfrentar los cambios adversos del cambio climático. Es decir, todas aquellas habilidades de donde el productor puede echar mano tanto a nivel individual como colectivo y a nivel de paisaje para poder enfrentar estos efectos adversos o generar algún beneficio de ello. Por lo tanto, a evaluar la capacidad adaptativa es una condición necesaria fundamental para lograr una adaptación exitosa al cambio climático y evitar lo que se le conoce como la mala adaptación.
Para poder cumplir con este objetivo, lo primero que se realizó fue una revisión sistemática rápida de artículos indexados en revistas de alto prestigio, así como información oficial, que tuvo como objetivo identificar indicadores y metodologías que actualmente se están utilizando para evaluar la capacidad adaptativa de pequeños productores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Después de realizar esta revisión sistemática rápida, se seleccionó la metodología más utilizada, la cual se ajustó con ayuda de todos los actores involucrados en el proyecto Saberes, que como ya lo mencionó Satya, son varias ONGs que pertenecen al consorcio, así como expertos en el tema. Después de ello, se diseñaron y ajustaron indicadores acordes con las necesidades del proyecto Saberes en los 4 sectores de interés, en la parte agrícola, ganadero, forestal y ecoturismo. Y se buscó que estos indicadores fueran replicables en otras zonas similares, comparables en distintos periodos, disponibles de forma gratuita y obtenibles con limitaciones de tiempo y movilidad. Después se construyó un instrumento para poder recopilar la información en campo de estos indicadores. Este instrumento se ajustó y calibró mediante pruebas piloto en 3 regiones de estudio, que fue la región Mije y Sierra Juárez, Oaxaca y Cunduacán, Tabasco. Con estos resultados de las pruebas piloto, se realizó un ejercicio para construir el índice de capacidad adaptativa utilizando el método de sumas ponderadas. Finalmente, se realizó una propuesta para construir la línea base del índice de capacidad adaptativa siguiendo 3 pasos fundamentales. El primero, realizar una tipología de productores. Posteriormente, realizar un muestreo estratificado, recopilar la información con el instrumento que se diseñó y calcular el índice de capacidad adaptativa utilizando el método de sumas ponderadas. Voy a explicar cada uno de estos pasos con más detalle para que se tenga una mejor ilustración de lo que se realizó. Sobre la revisión sistemática rápida que se realizó en los últimos 10 años de revistas indexadas, tanto a nivel nacional como internacional, se encontraron alrededor de 738 artículos que actualmente están evaluando la capacidad adaptativa de pequeños productores. Aquí se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, en donde nos quedamos con 53 artículos que reflejaban de manera más clara las metodologías e indicadores que utilizaron para evaluar la capacidad adaptativa. Encontramos que la metodología que actualmente se está utilizando más es el marco de medios de vida sostenible, que consiste básicamente en identificar dimensiones, a partir de ahí diseñar y ajustar indicadores para cada dimensión y obtener índices compuestos para evaluar la capacidad adaptativa del pequeño productor. También el instrumento más utilizado para poder recopilar la información en campo son las encuestas semiestructuradas. Después de que se recopila esta información en campo, lo que hace la mayoría de los estudios es estandarizar la información, posteriormente armar el índice de capacidad adaptativa siguiendo algún análisis estadístico, como por ejemplo el análisis de componentes principales o el K-Medias, y después ese valor normalizarlo y por último clasificarlo. En cuanto a los indicadores que encontramos alrededor de 151 indicadores que se encontraron divididos en las dimensiones siguiendo el marco de medios de vida sostenible. Y bien, con base en los resultados anteriores, seleccionamos la metodología de marcos de medios de vida sostenible, la cual, como lo mencionaba anteriormente, esta se ajustó mediante mesas de trabajo con todos los miembros del Consorcio Saberes y con expertos. Y aquí identificamos 6 dimensiones principales, que fue la parte natural, la social, la humana, la económica, la física y política normativa. Cada una de estas dimensiones
se subdividió para poder organizar mejor la información. En cuanto a los indicadores, de esos 151 que encontramos, diseñamos y ajustamos más y nos quedamos con alrededor de 36 indicadores. Ahorita les voy a mencionar cada uno de ellos en cada una de las dimensiones que se seleccionaron. En la dimensión natural tenemos la medición de la agrobiodiversidad mediante la riqueza de especies manejadas en el agroecosistema. 3 indicadores enfocados en medir la calidad y disponibilidad de fuentes de agua. 3 indicadores que están enfocados en medir la calidad y conservación de suelo y agua. Y 2 indicadores enfocados en la conservación del recurso forestal. En la parte social, tenemos un indicador relacionado con la organización de los productores, la acción colectiva que tienen los productores para resolver un problema relacionado con un evento hidrometeorológico extremo y los accesos a la información climática, ya sea mediante grupos de WhatsApp, mensajes de texto, periódicos, radio local, televisión local, etc. En la parte humana tenemos 4 indicadores relacionados con el desarrollo de capacidades, como por ejemplo la habilidad que tiene el productor para leer y escribir, si han realizado prácticas de producción sostenible producto de la asistencia técnica, el año de experiencia que tiene el productor en la producción y manejo de su unidad de tierra y los productores que han realizado alguna actividad para enfrentar alguna amenaza o evento hidrometeorológico extremo. En la parte económica tenemos 2 indicadores enfocados en medir las fuentes de ingreso, tanto en su unidad de producción como ingresos extra derivados de otra actividad. Y así también tenemos un indicador relacionado con la tenencia y propiedad de la tierra, acceso a créditos o seguros y ahorro, no solamente en la parte económica, sino también en especias como por ejemplo el almacenamiento de semillas. En la parte física, tenemos 4 indicadores enfocados en el acceso a infraestructura estratégica para la producción, como por ejemplo, obras de captación de agua de lluvia, o unidad de tierra, infraestructura de riego, infraestructura verde para la retención de sedimentos, acceso a diversas fuentes de energía diferentes a la convencional, y 3 indicadores basados en acceso a infraestructura estratégica para la protección, en donde aquí nos enfocamos en ver las condiciones actuales de las redes viales y si cuentan con infraestructura que pueda servir como un albergue. En la parte de innovación tecnológica y buenas prácticas de manejo y producción tenemos 6 indicadores en donde medimos si utilizan tecnologías agroforestales, si hacen un manejo y monitoreo integral de plagas y enfermedades, prácticas de manejo y conservación de suelos, si hacen un manejo responsable de fertilizantes, si tienen acceso a una unidad de producción de bioinsumos y si realizan prácticas de manejo sostenible en el área forestal. Finalmente, en la parte de política normativa, tenemos 2 indicadores enfocados en instrumentos de planeación regional, en donde medimos tanto la existencia de planes y programas enfocados en el ordenamiento del territorio, como la implementación de estos planes en la comunidad, así como la influencia positiva de la organización en el manejo y ordenamiento en caso de que el productor se encuentre organizado. Y por último, medimos la gobernanza adaptativa, también mediante la existencia de normas y reglas, así como su aplicación para implementar estrategias de adaptación al cambio climático en la comunidad. Después de diseñar y ajustar estos indicadores, se construyó un instrumento para poder recopilar la información en campo mediante entrevistas semiestructuradas, las cuales se ajustaron mediante pruebas piloto en productores que se dedicaban al cultivo de café, que pertenecen a la organización CUCOG, localizada en la región Mije, Oaxaca, productores que se dedican a la parte del cultivo de agave maíz, que también pertenecen a la misma organización y se ubican en la misma región,
y productores dedicados a la parte forestal y ecoturismo que pertenecen a la organización USACHI, ubicada en la Sierra Juárez. Y por último, entrevistamos a ganaderos de la Asociación Ganadera Local de Cunduacán, localizada en el municipio de Cunduacán, Tabasco. Con base en las observaciones que nos hicieron tanto los productores como los líderes de las organizaciones, se ajustaron estas entrevistas para poder tener una mejor herramienta que sirviera en la recopilación adecuada de la información de los indicadores que necesitamos para la construcción del índice de capacidad adaptativa. Con la información que recopilamos de estas regiones o de estas pruebas piloto, se construyó el índice de capacidad adaptativa utilizando el método de sumas ponderadas. Se realizó un ejercicio para probar este método, en donde este método considera que todas las dimensiones tienen el mismo peso. Aquí lo primero que se hizo fue estandarizar los valores, que consiste simplemente en quitar las unidades en donde se requiera. Posteriormente se construyen subíndices para cada dimensión y se hace una suma ponderada para poder obtener el índice general. Este índice se normaliza con valores que vayan entre 0 a 1 y se clasifica mediante el método de quintiles. En este caso, sacamos 5 clasificaciones que van desde muy baja hasta muy alta. Y bien, estos son los resultados que obtuvimos de este ejercicio. Aquí quiero mostrarles un ejemplo de un productor que tuvo muy baja capacidad adaptativa. En este caso fue un productor de café. ¿Y por qué? ¿Por qué obtuvo este valor? Pues principalmente porque en la parte de la dimensión natural tiene muy baja riqueza de especies, además de que no tiene fuentes de agua disponibles en su unidad de tierra. En la parte social también tuvo un valor muy bajo con respecto a los demás, debido a que no realiza una participación colectiva y no tiene acceso a información climática. En la dimensión humana también su valor fue bajo debido a que no realiza actividades para enfrentar amenazas hidrometeorológicas extremas, y en la parte económica no tiene una gran diversidad de ingresos, tanto de su unidad de tierra como de ingresos extra, además de que no tiene acceso a créditos o seguros. Y en la parte física, no tiene acceso a refugios, no hace un manejo de sus plagas y enfermedades y no hace un manejo de fertilizantes ni tiene acceso a bioinsumos. Además de que en la parte de la dimensión política no conoce de la existencia de alguna política normativa que les ayude en el ordenamiento de su territorio, ni que les ayude en la generación de estrategias de adaptación al cambio climático. Por lo tanto, pues su clasificación del índice de capacidad adaptativa fue muy bajo. Si lo comparamos con un productor de maíz, este productor también en la parte social tuvo un valor bajo debido a que no realiza una participación colectiva ni tiene acceso a información climática oportuna. Y en la parte económica tampoco tiene una gran diversidad de ingresos producto de su unidad de tierra ni tiene acceso a créditos y seguros. Y en la parte política también no conoce de la existencia de instrumentos de planificación regional. Por lo tanto, su índice de capacidad adaptativa fue medio. Ahora bien, si analizamos el caso de la parte de ecoturismo y de la parte forestal, ellos tuvieron un valor muy alto en la parte de dimensión natural debido a que tienen una superficie muy grande sobre la conservación forestal y restauración forestal. Además de que en la parte social ellos tienen una buena participación colectiva y tienen acceso a información climática oportuna. En la parte económica tienen mayores ingresos derivados de su unidad de tierra y ingresos extra, además de que en la parte física ellos realizan obras de captación de agua
eh, realizan obras de retención de sedimentos, tienen redes viales en buenas condiciones, tienen acceso a refugios, hacen un manejo y monitoreo de plagas y enfermedades y realizan obras de conservación de suelo. En la parte de política, a pesar de que ellos conocen de la existencia de planes gubernamentales a nivel nacional que les puedan ayudar en el ordenamiento del territorio, estos no se aplican. Sin embargo, ellos como organización sí lo realizan. Ellos cada año realizan un ordenamiento territorial, lo que les ayuda a estar siempre en constante visualizar cambios importantes y realizar ajustes en su sistema. Por lo tanto, ellos tuvieron muy alta capacidad adaptativa y se puede reflejar en campo. En cuanto a la parte de la ganadería, hicimos un ejercicio igual para cada productor. Aquí quiero hacer la comparación del productor que tuvo muy baja capacidad adaptativa con el que tuvo muy alta. En este caso, el que tuvo muy baja capacidad adaptativa se debió a que en la parte económica tuvo un valor muy bajo con respecto a los demás, debido a que tiene poca diversidad de ingresos, tanto en su unidad de producción como ingresos extra, y no es dueño de su parcela, él la renta y no tiene acceso a créditos. Asimismo, en la parte física, pues no tiene obras de captación de agua de lluvia, ni hace un manejo de sus fertilizantes, y ni tiene acceso a bioinsumos. Y en la parte política está igual que con los cafetaleros y los productores de maíz, agave, pues no conoce de la existencia ni se tiene un ordenamiento territorial en la zona. Por lo tanto, tiene muy baja capacidad adaptativa. El productor que tuvo muy alta capacidad adaptativa se debió a que en la parte humana, pues tiene un mayor número de años de experiencia en el manejo de su sistema y tiene un mayor número, de ingresos extra, así como de ingresos derivados de su unidad de producción, y es dueño de su parcela y tiene acceso a créditos. En la parte física, él hace un buen manejo de sus fertilizantes y al menos conoce de la existencia de alguna política que lo puede ayudar en el ordenamiento de su territorio. Por lo tanto, tuvo muy alta capacidad adaptativa. Cabe mencionar que este índice pues es muy versátil. Aquí nosotros podemos diferenciar o podemos captar rápidamente en dónde están los focos rojos, digámoslo así, en dónde podemos nosotros incidir para que el productor pueda tener una mayor capacidad adaptativa. Como por ejemplo en el productor número 7 podemos incidir un poco más en la parte económica o en la parte física, o en ambos casos en la parte política. Bien, finalmente, con estos resultados nosotros realizamos una propuesta metodológica para poder construir la línea base en otras regiones. Entonces, lo primero que nosotros estamos proponiendo es una tipología de productores. ¿Por qué? Como ustedes bien saben, México es un altamente heterogéneo debido a la topografía con la que cuenta. Entonces tiene un tipo de climas, suelos, topografía muy heterogéneo, además de que tiene un conocimiento tradicional también muy diferente en cada región. Si nosotros levantamos la línea base sin realizar esta tipología, podemos realizar o generar errores estadísticos si comparamos a todos los cafetaleros de la región de Jalisco con la región de Oaxaca. Vamos a tener un error estadístico. Entonces, la idea de la tipología de productores es identificar áreas relativamente homogéneas, es decir, lugares que tengan el mismo tipo de manejo o usos y costumbres, el mismo tipo o un clima similar, un suelo similar, una topografía similar.
para incurrir en estos errores estadísticos. Entonces, aquí hay dos opciones. La primera es que se diseñe esta tipología de productores para cada región, en donde se tienen que identificar otros indicadores, recopilar información en campo y hacer un análisis multidimensional. O la otra opción es retomar alguna tipología de productores a nivel nacional que ya ha sido probada científicamente, como por ejemplo la tipología que diseñó Maldonado Méndez en el 2022. Después de que se tenga esta tipología de productores, estamos proponiendo hacer una determinación del tamaño de muestra para realizar un muestreo estratificado y con los instrumentos que se diseñaron recopilar la información en campo para construir el índice de capacidad adaptativa siguiendo el método de sumas ponderadas, que es, como ya lo explicaba, básicamente estandarizar los valores, normalizarlos y clasificarlos, ya sea mediante el método de quintiles o mediante la fórmula de Dallenius. Ya para concluir, encontramos que fue posible diseñar este índice e indicadores acordes con las características y necesidades de proyectos saberes que nos permiten monitorear y evaluar los cambios en la capacidad de adaptación al cambio climático. Fue sumamente importante la revisión sistemática rápida que se realizó al inicio, así como las mesas de trabajo que se realizaron con el consorcio para poder ajustar esta metodología del marco de medios de vida sostenible. Las entrevistas semiestructuradas fueron capaces de recabar la información necesaria de los indicadores diseñados y el método de sumas ponderadas nos permitió obtener este índice de capacidad adaptativa en los ejercicios que realizamos. Además de que este índice concuerda con la realidad observada en campo. En cuanto a las recomendaciones, como ya les mencionaba, recomendamos hacer una tipología de productores para el establecimiento de la línea base, realizar un muestreo estratificado y se requiere que los entrevistados sean las personas que trabajan directamente en la parcela. Esto con la finalidad de evitar errores a la hora de levantar la información, que sea lo más verídico posible. Y por último, tener un técnico bilingüe como apoyo para la interpretación correcta de la información en aquellas regiones donde se requiera. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Cedo la palabra a Satya. Gracias, Pati. Bueno, nada más 3 minutos. ¿Qué es lo que esperamos de este índice de capacidad adaptativa? Bueno, independientemente de que haya o no un índice, el proyecto Saberes lo que busca es tener una perspectiva de trabajo amplia, es decir, que haya distintos elementos en los cuales se puede intervenir. Y bueno, ya con el índice, lo que esperamos es que se pueda hacer una atención multidimensional a los pequeños productores. Como lo ha comentado Patti, cada una de esas dimensiones tiene sus elementos y como tales uno podría poner ojo en aquellos en los que están más bajos, por ejemplo, para poder atender. Y lo otro es que, ¿ahora qué? ¿Verdad? Bueno, pues el reto que tenemos es aprender a utilizar el índice y de alguna forma hacer que los productores, las organizaciones le den valor de uso, ¿no? También esperamos que contribuya a hacer este ejercicio de reflexión con los productores para que en el mediano plazo puedan tomar mejores decisiones con relación a qué medidas hacer para eso de la adaptación al cambio climático. Lo otro es que también observamos que ese indicador pues puede analizarse junto con otro tipo de indicadores, a lo mejor que tengan que ver con equidad, tengan que ver con ingresos, con bienestar, etcétera. También consideramos que en esta definición de qué dimensiones están mejor o peor, ¿verdad? Pudieran tomarse decisiones quizá de política pública para adaptación al cambio climático para ese tipo de productores. Lo otro es que también se espera hacer monitoreos del indicador, sí empezar con una línea base, pero después monitoreos, de tal forma que pueda medirse qué tanto efecto está teniendo las acciones que se realizan en el marco del programa.
Y bueno, finalmente, y quizá como más ambicioso, pues es esto, esa idea de que el índice pueda aplicarse por otros programas, por otras instancias que estén trabajando en esto mismo que nosotros lo hacemos. Y bueno, dado que nos interesa más escucharlos, ahí le dejo por ahora. Gracias.